Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una entrega más de la serie de videos que corresponde a factorización. En este caso les traigo el caso número 6 que corresponde al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para empezar debemos saber que un trinomio pues obviamente son tres términos. Muy bien, como ya tenemos claro que deben ser tres términos tal como tengo en los cuatro ejemplos de acá, pues he enumerado unas condiciones para identificarlos. Primero que nada, el coeficiente del primer término debe ser igual a 1. Es decir, el número que acompaña al primer término debe ser 1. No tenemos que tener algún otro número acá. Por ejemplo, un 2x cuadrado, no. Tiene que ser 1. Segundo, el primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. El primer término, es decir, el primer término que nosotros tengamos acá siempre debe ser una letra cualquiera eh, elevada al cuadrado. Antes que nada, pues también puede surgir acá en este caso la duda de si qué pasa si está desordenado. Obviamente, si está desordenado, nosotros tenemos que ordenarlos. Recuerde usted que tenemos que ordenarlo, recuerden que tenemos que ordenarlo del que tiene el exponente más alto y luego nos venimos con las letras de exponente menor. Aquí tenemos exponente cuadrado, exponente 1 y así vamos a ir para abajo. Muy bien. Una vez ordenado, pues ya identificamos las condiciones que están acá. Vamos con la tercera condición que dice el segundo término tiene la misma letra que el primero, con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera positiva o negativa. ¿Qué quiere decir con esto? Muy bien, les voy a mostrar por acá. Que el segundo término debe ser la misma letra que tiene el primero, solo que con exponente 1. O en el caso especial, en el caso de los casos especiales, pues obviamente este primer término debe tener el exponente del segundo, el doble del exponente del segundo. Es decir, en los casos especiales nosotros más adelante yo les voy a explicar o vamos a ver que no siempre es cuadrado, ¿verdad? Puede haber casos especiales donde nosotros tengamos que de alguna forma factorizar o expresar los términos de otra forma para que podamos identificar. Siempre y cuando tenga esta forma, muy bien. Otra vez. Eh, el segundo término debe tener una letra que tenga la primera, ¿sí? Solo que con exponente 1. Y el coeficiente puede ser un número cualquiera, positivo o negativo. Muy bien. Vamos con la cuarta condición. El tercer término es independiente de los dos primeros y puede ser una cantidad cualquiera positiva o negativa. Es decir, este tercer término puede ser un número cualquiera, positivo o negativo, número, que se entienda, no tiene que ser una literal, tiene que ser un número, cualquiera positivo o negativo. Muy bien, ahora vamos a pasar a resolver el primer ejemplo. Muy bien, antes que nada, pues nosotros tenemos acá uno de los que teníamos anteriormente, donde tenemos tres términos. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Que se entienda que B y C son constantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuevamente pues el primer término que tiene un coeficiente igual a 1, está elevado al cuadrado, y el segundo término tiene que ser uno cualquiera, con un coeficiente cualquiera positivo o negativo, y en este caso pues tiene la misma letra que el primero con exponente 1. Muy bien, cumple las reglas. Vamos a resolver entonces. Primero que nada hay que abrir dos paréntesis. Primer paréntesis y voy a abrir por acá un segundo paréntesis. Luego nosotros tenemos que en este caso sacarle la raíz cuadrada al primer término, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x. Muy bien. Para tener claro esto, nosotros en el caso cuando nosotros vemos radicales para sacar la raíz, en este caso la raíz a este término, el índice de raíz es el que divide al exponente de la cantidad subradical. Por eso es que en este caso sería 2 dividido 2 nos da un exponente igual a 1. Este es un tema de radicales que voy a tomar un poquito más adelante. Muy bien. Muy bien, ahora le saco la raíz, muy bien, le saco la raíz cuadrada del primer término, lo copio en el primer paréntesis y lo copio en el segundo. Muy bien. Ahora, en las reglas para resolver esto dice que en el primer paréntesis vamos a colocar el signo del segundo término, es decir,
acá el segundo término es positivo, este positivo lo voy a poner en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis yo voy a poner la multiplicación de los signos del segundo término y el tercer término, es decir, más por más me da más. Muy bien, ahora ¿qué viene dentro de estos espacios que aún nos faltan? Muy bien, les voy a explicar. La regla dice que nosotros tenemos que buscar ahora, como en el caso de que quedaron dos números positivos, en este caso los números que van a ir acá debajo son positivos, el número que va a ir acá y el número que va a ir acá son positivos los dos porque ese es el signo que los antecede. Muy bien, entonces nosotros tenemos que buscar dos números que sumados me vayan a dar como resultado el coeficiente que nosotros tenemos acá en el segundo término, es decir, me tendría que dar un más 5 la suma de dos números que yo voy a buscar, dos números cualquiera, y la multiplicación de estos mismos, obviamente con signo positivo, la multiplicación de estos mismos me tendría que dar un resultado igual a el tercer término, es decir, me tendría que dar un 6 positivo. Muy bien, ahora tengo que buscar esos números. Otra vez voy a repetir, la suma de estos números. ¿Por qué suma? Porque los dos son positivos, obviamente signos iguales se van a sumar, me tiene que dar como resultado positivo acá, suma de dos números cualquiera, pero que como condición me dé número 5, la suma de esos dos me dé un número 5, y también la condición es de que la multiplicación de esos mismos números me tiene que dar el tercer término que yo tengo acá, que sería más 6. Muy bien, no está tan difícil después de todo, porque si yo coloco el 2 y el 3, la suma de estos dos números me da un 5 positivo, ¿verdad? Más 2 y más 3 me da 5. Si yo multiplico 2 y 3, es decir, más por más me va a dar más, 2 por 3 me va a dar 6, y entonces los números que yo que usaría en este caso entonces sería el 2 y el 3. Puedo ponerlo en el orden que yo quiera, pues ya que los dos son positivos, yo puedo poner en el orden que yo quiera. En este caso pues vamos a empezar del menor al mayor, solo para llevar un orden nada más. Les repito que no importa, yo puedo poner el 2 acá y yo puedo poner el 2 acá y el 3 acá, o el 3 y el 2, no importa. No importa el orden en este caso. En este caso no. Muy bien. Entonces, nuestros números es 2 y 3. Ahí está. Entonces, de esta forma quedaría resuelto nuestro ejercicio. Y la respuesta en este caso sería x más 2 multiplicado por el paréntesis de x más 3. Les repito que el orden del 2 y el 3 en este caso no importa. Muy bien, ahora vamos a resolver este segundo ejemplo. En el caso nuevamente identificamos que estos son tres términos, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx, porque acá tenemos el primero que es elevado al cuadrado y el segundo término pues también es la misma letra que el primero con exponente igual a 1. Vamos a resolver, vamos a abrir los dos paréntesis, le vamos a sacar la raíz cuadrada al primer término, que en este caso sería x, y x lo copiamos en los dos paréntesis. Voy a escribir en el primer paréntesis el signo del segundo término, que sería negativo si recordamos, y en el segundo paréntesis voy a ingresar el signo que resulte de multiplicar los signos del segundo y el tercer término, es decir, menos por más me va a dar menos también. Muy bien, entonces en el primer paréntesis ingresamos el signo, copiamos el signo del segundo término, y en el segundo paréntesis es la multiplicación de los signos del segundo término y del tercer término, es decir, menos por más me va a dar menos. Entonces nuevamente tenemos un caso donde los signos son iguales. En este caso pues vamos a operar, acá vamos a buscar los números. Entonces tenemos que buscar, como los signos de acá son negativos, vamos a escribir dos negativos acá. Y la suma de esos números obviamente nos va a dar negativa, ¿verdad? Porque ambas son negativas, pero la suma de esos dos números nos tendría que dar el coeficiente del segundo término, es decir, me tendría que dar menos 7. Muy bien, y la multiplicación de esos dos, es decir, la multiplicación de esos dos nos tendría que dar el tercer término, que sería más 12, entonces más 12 vamos a copiar acá. Ahora identificamos con los unos números. Muy bien, los buscamos y en este caso pues sería, no es tan complicado ya que el problema no es tan grande, pues en este caso sería el 3 y el
4. 4, 5, 6 y 7, como los dos son negativos, me da entonces menos 7, que es el número que está como coeficiente en el segundo término. Y ahora vamos a escribir estos acá, que sería 3 y 4. Muy bien. Entonces sería menos y menos nos da más. 3 por 4 me da 12, que es el más 12 de nuestro tercer término. Estos números los vamos, el 3 y el 4 los vamos a ingresar en nuestros paréntesis en el espacio que corresponde. En este caso, como son signos nuevamente iguales, no importa el orden, ¿verdad? Pero yo aconsejo escribirlo del más chico al más grande. Muy bien. Entonces sería 3 y 4. Aunque si respetamos el orden de la recta numérica, tendría que ser antes el 4 y después el 3, ¿verdad? Muy bien. Y la respuesta de nuestro segundo ejemplo sería entonces paréntesis x menos 3, cerramos paréntesis, x menos 4, pues cerramos paréntesis. Muy bien. Ahora vamos a resolver este tercer ejemplo. Ahora pues tenemos una letra diferente. Nuevamente identificamos que es una letra cualquiera el primer término, que tiene un exponente o un coeficiente igual a 1 y un exponente cuadrado. Y el exponente del segundo término es 1, es decir, es la mitad del exponente del primer término. Y los coeficientes no nos interesan, o sea, cualquier número positivo o negativo según las condiciones que vimos al inicio. Muy bien, vamos a resolver. Primero que nada voy a abrir dos paréntesis, le saco la raíz cuadrada del primer término, que sería a, lo copio en ambos paréntesis. Ahora voy a escribir el signo del, en este caso voy a tomar acá mi pluma. En este caso tomo, en el primer paréntesis voy a tomar negativo porque es el signo del segundo término, y en el segundo paréntesis voy a tomar el signo del tercero con el signo del segundo, es decir, menos y menos me daría más en este caso, que obviamente yo los voy a escribir acá, menos y más. Muy bien. Ahora nuevamente voy a tomar mi pluma por acá. Ahora sí tenemos que buscar esos dos números. Nuevamente en este caso son signos contrarios. Vamos a tomar el negativo y vamos a tomar el positivo. Y en este caso, como son signos contrarios se restan. La resta de estos números tendría que darnos el coeficiente del segundo, que sería menos 5. Y la multiplicación de estos, es decir, menos, vamos a escribir acá, otro paréntesis por acá, y acá vamos a poner el signo más. Disculpen ustedes por acá porque estoy utilizando la computadora. Muy bien. Entonces, esta multiplicación nos tendría que dar el tercer término, que sería menos 14. Muy bien. Vamos a buscar entonces los números. Entonces, no es complicado, igualmente nos tendría que dar, aquí sí tenemos que respetar el orden, tendría que darnos un menos 5 y para esto hay que respetarlo. Entonces, ¿qué les parece si nosotros tomamos un menos 7 y un 2? ¿Cuánto nos da esta operación de menos 7 más 2? ¿Cuánto es? El resultado obviamente ese es menos 5. Aquí yo les decía hace un momento que aquí sí hay que respetar, porque si yo pongo menos 2 más 7 nos daría un más 5. Aquí sí hay que nosotros utilizar análisis para poder identificar dónde el número va a ser negativo y dónde va a ser positivo. Y acá en la multiplicación pues no importa, ya que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, pero sí aquí en el caso de cuál va a ser negativo o positivo, en este caso sí. Muy bien. Entonces aquí voy a escribir los números. Entonces el negativo en este caso es el 7. Y pues acá sería el 2. Menos por más, este menos de acá, por este más de acá nos da menos. Menos por más nos da menos, si recuerdan ustedes. Y 2 por 7 me da 14, que este 14 es el tercer término. Y muy bien, entonces los números que nosotros vamos a utilizar es el menos 7 y más 2. Entonces menos 7 iría acá en este primero, aquí, y el 2 iría en este segundo. De esta forma, menos 7 y más 2. Entonces el resultado de esto sería el siguiente. Ahora vamos a resolver caso especial. Casos especiales. Hace un momento yo les indicaba que pues existen casos especiales y vamos a tomar el ejemplo del primero. Muy bien.
En este caso nosotros identificamos que son tres términos, es un trinomio como tal. Sin embargo, la condición inicial decía que tenía que ser el cuadrado del primero. Coeficiente nuevamente es uno, no hay problema. Pero en este caso tenemos un exponente aquí a la 4 y aquí exponente a la 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está desordenado? No. Fíjense que nosotros este caso podríamos nosotros expresarlo en términos de potencia, que es unas reglas de potencia que más adelante estaré tocando en algunos videos, donde dice que nosotros podríamos expresar esta x como x cuadrado y por otro cuadrado, donde dice que los exponentes como regla se multiplican y nos daría x a la 4. Y si hacemos esto, entonces nosotros tendríamos que hacer nuevamente esto acá, entonces cuadrado. Y entonces nos queda fuera un cuadrado y aquí fuera un 1 como exponente. Entonces podríamos resolver este ejercicio nuevamente utilizando este caso número 6, que es el trinomio de la forma ax más bx más c. Muy bien. Trabajando esto, yo hace un momento les decía a ustedes que otra de las formas de verlo quizás sería de que la literal del segundo término sea la mitad del primero. Si este es 6, este tendría que ser 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a abrir mis paréntesis, le saco la raíz cuadrada al primer término. Si ustedes no recuerdan lo del tema de la raíz cuadrada, pues prácticamente sacar la raíz cuadrada es raíz cuadrada, como es un 2, cuadrado indica 2. Este exponente del término que le estamos sacando raíz cuadrada lo dividimos dentro de 2, sería 4 dividido 2 nos da x al cuadrado y lo copiamos en ambos paréntesis. Ahora, en el primer paréntesis iría el signo negativo y en el segundo iría la multiplicación del signo del segundo por el signo del tercer término, que sería menos y menos nos da más, parecido al ejemplo anterior. Muy bien, sería menos aquí y aquí sería más. Ahora vamos a buscar nosotros dos números que en este caso, como son contrarios, restados me den este número que está acá, que sería menos 5, y que multiplicados me den, aquí es positivo, aquí negativo, positivo, me den el tercer término, que sería 50. Ándale, 50, número alto. Muy bien, perdón, negativo. Sería en este caso un número negativo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los números que nosotros podríamos utilizar en este caso? La verdad es que tampoco es tan complicado, ya que si nosotros multiplicamos 5 por 10 nos daría 50. Y si hacemos la diferencia entre 10 y 5 nos daría 5, solo que ahora hay que ordenarlo para que nos dé un menos 5. Entonces sería 10 y 5, les dije hace un momento, entonces sería menos 10 más 5. Menos 10 más 5 nos daría un resultado de menos 5. Y en ese orden lo vamos a colocar acá, que sería menos 10 y aquí sería más 5. Y los números entonces que utilizaríamos sería menos 10, en este espacio iría el 10 y en este espacio iría el 5. De esta forma, menos 10 y más 5. Y esta sería la respuesta de nuestro ejemplo 1 del caso especial de los casos de factorización, caso número 6. Cabe destacar también que yo utilizo el libro de Baldor, ya que es el libro más elemental para aprender álgebra. Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo de caso especial. En este caso se ve un poco diferente, ya que nosotros tenemos, en lugar de literales, ahora nosotros tenemos binomios. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a más b, pero la analogía es la misma, ya que este binomio está encerrado entre paréntesis y el exponente exterior, digamos, es un cuadrado, y acá tenemos nuevamente el mismo conjunto que tenemos en el primer término al cuadrado, lo tenemos en el segundo término con exponente 1, es decir, la mitad del exponente del primero. Nuevamente podríamos resolverlo mediante este caso. Muy bien, vamos a resolverlo acá en la parte de abajo. Abro en este caso dos corchetes, ya que acá tenemos paréntesis, y le voy a sacar la raíz cuadrada a esto, ya que nosotros la raíz cuadrada le afecta únicamente aquí lo que está afuera, y nos tomaríamos todo lo que está dentro del paréntesis, lo copiamos acá y lo copiamos en el segundo paréntesis. Si ustedes recuerdan, en el primer paréntesis iría el signo en este signo menos, y en el segundo iría la multiplicación del
segundo por el tercero, es decir, menos por más nos daría menos. Aquí iría menos y aquí iría menos por más, nos daría menos nuevamente. Ahora nosotros tenemos que buscar esos números que son signos iguales, que sumados en este caso nos den el menos 12 y que en el caso de su producto o su multiplicación sea 20. Muy bien, vamos a resolver entonces. A ver si me alcanza el espacio acá. Sería menos y menos, nos tendría que dar menos 12. Y la multiplicación de menos con este otro negativo nos tendría que dar el tercer término, que sería 20 positivo. Muy bien, ahora corresponde ingresar esos números acá en estos espacios. Pues podríamos nosotros ir dividiendo. Ahí existe algún cierto método para encontrarlo cuando son números mucho más grandes. En este caso yo dividí pues imaginariamente el 20 dentro de 2 me daría 10 y 10, 2 por 10 me da 20, ¿verdad? Y yo puedo utilizar ese, ya que son sumas de 2 y 10 me daría 12. Entonces, y como acá pues son el mismo signo, no importa. Entonces yo puedo poner el 10 acá y yo puedo poner el 2 acá. Menos 10 menos 2 me da menos 12. Y si yo multiplico esto, 10 y 2 me daría menos y menos, me da más. 2 por 10 me da 20. Entonces los números que yo estaría utilizando sería el 10 y el 2. Mismos que voy a escribir en estos espacios sin importar el orden. Entonces voy a poner 2 y 10. Y la respuesta entonces sería esta. Únicamente lo que yo hice acá fue cambiar, pues vaya, y quitar los paréntesis, ¿verdad? Quité los paréntesis ya que pues, no están afectando por ningún signo aquí antes, entonces no tienen ningún efecto, únicamente los quité. Y pues ordené. El número 10, pues como es negativo, es mucho menor que el número 2, entonces los ordené. Y ese sería el resultado. Y pues muy bien amigos, me dio gusto compartir con ustedes nuevamente este caso número 6. Esperemos la entrega del caso número 7.